Hola, hola, queridos amigos, aquí estamos para compartir la segunda parte de la aseveración que Jesús hace en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Maravilloso. Ya dimos un primer mensaje sobre esta hermosa aseveración del Señor, eh, básicamente nos centramos en el contexto. Nos extendimos un poco al contexto en el cual Jesús pronuncia esto y observamos que todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan es muy rico en enseñanzas para nuestra vida cristiana. ¿Recuerda usted? Así que vamos a retomar desde el versículo 17. Podríamos tener la lectura del 17 al 27, ¿le parece? Dice así la palabra del Señor, Juan 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania dice que estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Está ahí la lectura de la palabra. Bueno, vemos que Jesús viene a Betania, que está cerca de Jerusalén. ¿Y cuál fue la escena que Jesús encuentra ahí en Betania? Primero, Lázaro ya estaba muerto en el sepulcro por hace 4 días, por 4 días, ¿ya? Todos estaban lamentando también en un ambiente de duelo, de mucha tristeza, mucha desolación, porque habían muchos habían venido a esta muerte, a básicamente consolar a las hermanas, como dice el versículo 19. Así que las hermanas estaban devastadas y todo era un ambiente de duelo muy, muy triste. En ese contexto, ya Marta escucha, versículo 20, que Jesús viene y Marta corre, sale a encontrarle, pero María se quedó en casa. Nos dice el primer versículo donde vamos a comenzar esta meditación. Vemos básicamente que Marta era activa. Marta es una mujer extrovertida, la vemos impulsiva. ¿Ya? En otro pasaje, ¿no es verdad? La vemos sirviendo, y el Señor le dice, Marta, Marta, estás afanada, estás turbada. ¿Ya? Fíjate que María está a mis pies escuchando el mensaje de la palabra y eso es la mejor parte. Así que es bueno y agradezco tu servicio, pero tienes que calmar un poco las revoluciones porque para Dios también hay que dar un tiempo especial de intimidad que Él lo añora, ¿ya? Eso es básicamente lo que vemos en otro evangelio y vamos entonces observando un poco el carácter de Marta, una mujer bien impulsiva en su carácter. Miren, yo creo que se puede hacer una similitud en el término de hombres se asemeja más o menos en su carácter a Pedro, ya en los varones. Mientras que María la vemos una mujer más tranquila, más introvertida,
contemplativa, más bien como sería como Juan en el caso de los apóstoles varones. La pregunta que debemos hacernos en cuanto a esta diferencia de carácter tan marcada: ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Se identifica, hermano, más con Marta o más con María? ¿Más con Pedro o más con Juan? Son aquí dos caracteres muy distintos y la Biblia nos dice que eran hermanas. Esto es muy común, ya es muy común en las familias encontrar hermanos que son hermanos de sangre, pero muchas veces son tan distintos el uno del otro. Así que no hay que extrañarse. Y hermanos, lo mismo pasa en la familia de Dios, lo mismo pasa en la iglesia. Todos somos diferentes, con carácter diferente, crianza diferente. Y Jesús vemos que trata con sabiduría a un tipo de carácter, a otro tipo de carácter. Así como Jesús trató con Marta, con María, con Pedro, con Juan, nosotros debemos tener la sabiduría del Señor para tratar a los hermanos en el cuerpo de Cristo, sin hacer acepción de personas. Mire, cuánto necesitamos aplicar a nuestra vida el consejo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Pablo está en la cárcel escribiendo esta epístola a la iglesia en el capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, fíjese el consejo de Pablo, os ruego, creyentes, iglesia, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, porque todos, Pablo sabe, que tenemos un carácter distinto en la iglesia. Dice en el versículo 3, solícitos, dispuestos, siempre esforzándose en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es el anhelo, y el Señor Jesús también en su oración en Juan capítulo 17, su propósito central es orar al Padre para que sean uno, para que haya amor y unidad en la iglesia. El 4 dice aquí en Efesios 4:4, un cuerpo, porque es un cuerpo, es una iglesia universal, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor tenemos todos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya? Así que, hermano, esta diferencia de carácter que vemos en las hermanas nos debe hacer pensar que el Señor a ambas trata con el mismo cariño, con la misma gracia, y nos invita a que nosotros, en una multiplicidad de carácter que conforman los hermanos de la iglesia, tengamos también un sentir de tratarlos ya sin nunca hacer acepción de personas, sino que llenos del amor y de la gracia del Señor, para buscar la unidad, porque somos una familia, somos uno en Cristo. Bien, comienza el diálogo de Jesús con Marta. Este sería el contexto específico en el cual va a brotar esta aseveración tan majestuosa de Cristo Jesús. En el versículo 21 comienza el diálogo. Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin duda, ya hay un sentir ya de queja por la demora de Jesús, pero ya vimos que el Señor no se equivoca y había tenido mucho propósito esa demora. ¿Cuál es? Que muchos pudiesen realmente conocer el mensaje de la palabra y la señal portentosa que avala el mensaje de la palabra para ser salvos. Ya en el versículo 22 ya vemos que Marta
manifiesta, eso sí, ya después de su queja, una frase más bien de cortesía, como tratando de suavizar, de arreglar la queja, más también le dice al Señor ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ya, sin duda, Marta creía que Cristo podría haber sanado la enfermedad de Lázaro. Seguramente Marta había visto algunos milagros del Señor o por último había escuchado de los milagros que el Señor Jesús hacía. Lo interesante es que la fe que vemos hasta aquí en Marta es una fe, yo diría, incipiente, es una fe bastante frágil, limita el poder del Señor al si hubieses estado aquí, ¿ya? Sin embargo, el Señor podría haber sanado a Lázaro a distancia. Se dan cuenta que aún la fe de Marta le falta mucho por madurar. De hecho, el Señor Jesús sanó al siervo del centurión y ¿cómo lo hizo? Lo hizo a distancia. El mismo siervo del centurión manifestó una fe aún mayor que la de Marta, tanto que el Señor Jesús le alabó, quedó sorprendido con la fe de este centurión, diciendo: ni aún en Israel he encontrado esta fe, porque él dijo: Señor, no vayas, no es necesario que entres a mi casa, no soy digno de que entre a mi casa, pero si dices la palabra, mi siervo sanará. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Aún en este evangelio de Juan, en el capítulo 4, en esa sanidad también del joven, el hijo del noble, también fue una sanidad a distancia. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Marta tenía un concepto más limitado en este sentido. Ya, miren, hermanos, hasta aquí lo que me hace ver es que Marta tenía un conocimiento de Jesús. Tenía una fe en Jesús, no era contraria a Jesús, no rechazaba a Jesús, tenía un concepto, pero era una fe que aún, yo digo, y la verdad es que pienso que mucha gente hoy día tiene fe en Cristo. Si yo hago una encuesta hoy día saliendo a la calle, ¿crees en Jesús? Yo creo que la mayoría de las personas van a decir sí, pero no es una fe salvadora. Y el Señor Jesús sabe, porque Él no mira lo que está delante de sus ojos, Él mira el corazón. Entonces sabe que esta fe realmente necesita generar una fe salvadora. Esta fe incipiente, Marta, debe llevarla a una fe salvadora. Y Jesús, entonces, al saber esto, intenta llevar este diálogo, o en este diálogo intenta el Señor en llevar a Marta a la verdadera fe salvadora. Una fe que va más allá de esa fe donde todos podemos decir: sí, yo creo en Jesús. ¿Se dan cuenta? Espero que lo capten, ¿ya? Y si no, lo vamos a ver en esta conversación, porque esa fe salvadora es la fe que realmente le interesa al Señor Jesús, porque por esa fe podemos llegar a ser salvos y por esa fe el justo vivirá. Por su fe el justo vivirá. Es decir, comienza una nueva clase de vida de íntima comunión con el Señor. Y Jesús quiere eso, no solamente para Marta, lo quiere para ti y lo quiere para mí. Así que estemos atentos entonces a esta conversación, ¿ya? Mire, Marta manifiesta esta fe, que es una fe pequeña, porque él le dice a Jesús: sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tiene un concepto de que Jesús es un gran maestro, que Jesús es un gran profeta, que Jesús tiene una comunión y una dirección, como una iluminación por parte de Dios. Pero eso no basta para ser salvo, no basta para ser salvo, ya necesita un encuentro personal con Cristo. Yo pienso que a Cristo le hubiese
gustado mucho más escuchar: Señor, sé que puedes hacer todo lo que desees. Señor, tú no tienes límite. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú puedes hacer todo lo que deseas. Sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Pero no fue esa la fe que Marta expresó, ¿ya? Sino que ella respondió al Señor Jesucristo: ya, yo sé que tú tienes un vínculo muy personal con Dios y lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará, porque tienes el poder de un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento, de un maestro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Una aseveración, ya, para no seguir en el juego de Marta, sino darle un mayor avance, una ayuda a que ella pueda abrir los ojos a la fe salvadora. Tu hermano resucitará. ¿Qué respondió Marta? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta era una frase que se usaba mucho en Israel para consolación en medio de un funeral. Ya resucitará en la resurrección en el día postrero. Miren, esta frase me lleva a pensar que hoy día no todos tienen ya frente a la resurrección el mismo concepto. Yo creo que podemos partir de un extremo. Hay gente que no cree que el hombre va a resucitar. Hay personas que piensan que el hombre ya tiene un número de años de vida física y que una vez que lo visita la muerte, llamemos a los 80 años, y es enterrado, sepultado, su vida hasta ahí llegó. No tiene ninguna esperanza. Más o menos lo mismo que sucede con un animalito. Ya se muere un perrito, se entierra y no hay nada más en su vida. Hay mucha gente que piensa así en la muerte del ser humano, ¿ya? Esperemos que no seas de esos, ¿ya? Marta no. Marta tiene un poquito más de fe porque cree que Dios va a resucitar a todos en el día postrero. Y la verdad, hermanos, es que el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, no es correcto tener el concepto del primer caso que presentaba. Ya el hombre vive, se muere y hasta ahí nomás llegó. No hay nada más, no hay ni una esperanza. No hay tal cosa de la resurrección. No. La Biblia nos habla de que todos los que creen en Cristo van a resucitar. Es la primera resurrección, ya, de tal manera que les garantiza que van eternamente a la presencia de Dios, porque no van a sufrir la muerte segunda, la muerte espiritual de condenación en el infierno. A ver si lo explicamos un poco. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, donde encontramos que el Señor Jesús en su segunda venida instaura su reino literal en esta tierra por 1000 años, que se llama el milenio. Apocalipsis capítulo 20. En ese tiempo Satanás es aprisionado. Previamente, cuando el Señor viene ya a liberar a su pueblo Israel en medio de la batalla de Armagedón, ya toma preso al que dirige todas las huestes de este mundo, todas las naciones en contra del pueblo de Israel, que es el anticristo y el falso profeta, y a ellos los lleva a inaugurar el infierno. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero acá en el 20, Satanás es ya atado por 1000 años y es encerrado no en el infierno, sino en el lugar de demonios que es el abismo, ¿ok? Y entonces el Señor en el versículo 4 dice Juan que ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, porque el reino de Cristo literal se inaugura.
y entonces quienes van a estar gobernando va a ser la iglesia en esos tronos. Ellos tienen la facultad de juzgar. Sin embargo, también se ven las almas de los decapitados, se ven las almas de personas que murieron por su fe en Cristo, ¿ya? Por causa del testimonio de Jesús, ¿ya? Porque no adoraron al anticristo, porque no adoraron ni recibieron la marca de la bestia en su frente, en sus manos. Ellos resucitan para también entrar en este reino milenial. Dice, y vivieron, es decir, murieron, pero hay ahí una resurrección y reinan con Cristo 1000 años. Son los mártires de la época de la tribulación. Pero los otros muertos, y se refiere a los muertos que no aceptaron a Cristo, que están en sus sepulcros y que no todavía van a resucitar. No volvieron a vivir, no resucitaron hasta después de los 1000 años, hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta resurrección de los creyentes, aún hasta los creyentes que murieron en la época de la tribulación. Así que son todos los creyentes, todos los que han depositado su fe en Dios, en Cristo Jesús, tienen una primera resurrección, mientras que todos los que no han recibido a Cristo, ellos van a tener que esperar hasta después del reino literal de Cristo en la tierra. Esta resurrección de los creyentes es llamada en la Biblia la primera resurrección. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo, dichoso, victorioso. ¿Quién? El santo, el que fue separado para Dios. ¿Cuándo? Cuando puso su fe en Cristo Jesús. Ahí se incorporó a la familia de Dios, como hemos leído, a un cuerpo, a una familia, a un bautismo, a un espíritu, a un Señor y Dios, a la iglesia. Bienaventurado es y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, porque es la resurrección de todos los creyentes que van por toda la eternidad a la presencia del Señor, porque la segunda muerte, escuche esto y subraye, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte, la muerte espiritual. Ellos van a vida eterna porque tienen vida espiritual ya en la primera resurrección para estar por toda la eternidad en la presencia del Señor. Pero quienes van a sufrir la segunda muerte, ellos van a morir espiritualmente, que significa que van a condenación una vez resucitados, ya en la segunda resurrección y final, van a ser condenados a pasar toda una eternidad en el lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, que se llama el infierno. Aquí dice la segunda muerte, esta muerte que me lleva a condenación al infierno, no tiene autoridad, potestad, ya sobre los creyentes, sino que estos creyentes que van a estar eternamente con el Señor serán sacerdotes, los representantes de Dios por toda la eternidad y de Cristo, y reinarán con él 1000 años y luego entrarán al estado eterno, ¿ya? Pero hay una última resurrección, que es la resurrección de los incrédulos, ¿ya? Y está del versículo 11 en adelante, ¿ya? Juan ve un gran trono blanco, es un trono de juicio donde está sentado ya en él el que de delante del cual huyen los cielos y la tierra. Es el Señor, ya, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Estos son los muertos sin Cristo, sin haber aceptado a Cristo, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron abiertos los libros. Estos libros son los libros
de sus obras, son los libros de sus hechos. Y por ende, estos sería lo que era el acta que era contraria, que fue clavada en la cruz. Nosotros, por fe, realmente ya aceptamos que Cristo borró esa acta que nos era contraria. Esos libros que nos hablaban de nuestras acciones fueron borrados por la sangre, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y eso está en Colosenses, ¿ya? Pero aquí son abiertos estos libros y hay otro libro que es abierto. Ese es el libro de la vida de Dios, el cual es el libro de la vida. Y en ese libro, cuando aceptamos a Cristo, nuestro nombre se escribió de una manera poderosa y que nunca nadie lo puede borrar, nuestros nombres. Pero estos muertos nunca ha estado su nombre inscrito en ese libro porque nunca creyeron en Cristo. Así que lo único que cargan sobre sus hombros es todas esas obras que son obras pecaminosas, es decir, se enfrentan ante el juicio de Dios cargando su propio pecado, mientras que el creyente por fe depositó sus pecados en la cruz, donde fue anulada el acta que nos era contraria. ¿Entienden? Entonces el mar y la muerte y el Hades entregaron a estos muertos no creyentes, ¿ya? Y fueron juzgados, cada uno según sus obras, pero sus obras son pecaminosas, así que no han sido limpiados, no han sido perdonados porque nunca pusieron su fe en Cristo, ¿ya? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, la muerte, el Hades, con todos estos incrédulos fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? Como yo leía antes, que bienaventurado el que es parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad. Pero aquí está la muerte segunda, ¿ya? Donde todos los incrédulos ya son lanzados al lago de fuego. Y para que quede más claro, el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ya lo dijimos, porque nunca aceptó a Cristo, fue lanzado al lago de fuego. Así que hay resurrección. La Biblia lo dice claramente, y obviamente el Señor Jesucristo en esta declaración que estamos viendo, si Él dice, yo soy la resurrección y la vida, no solamente ya está estableciendo que es real el día de mañana la resurrección, es real, ¿ya? Sino que Él es y Él la otorga a quien se ha identificado por fe con Él, el que le ha aceptado como Salvador y Señor, el que hizo uso de una fe salvadora porque vio que el Señor Jesucristo murió en la cruz para limpiar mis pecados en reemplazo de mí, anuló el acta, su sangre derramó perdón sobre mi vida y por esa fe yo entonces pude ser salvo por la gracia del Señor Jesús. Volvamos a Juan capítulo 11, dando una pequeña explicación ya en este digamos, paréntesis, sobre lo que la Biblia habla de la resurrección. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, yo sé, mi hermano te amaba, mi hermano creyó en ti y algún día resucitará, él estará en la resurrección, en la primera resurrección. Cristo dijo, yo soy la resurrección y tu hermano resucitará. Y está diciendo, resucitará ahora. Esa es la diferencia. Entonces Jesús le va preparando para una fe salvadora, ¿ya? Por eso es que Jesús hace entonces a Marta la aseveración, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí
con una fe salvadora. El que cree en mí, aunque esté muerto, como lo está Lázaro, vivirá. Y este milagro de la resurrección de Lázaro va a ser en el fondo un preámbulo, una figura en menor escala de mi resurrección, dice Jesús, porque Jesús sabe que en una semana más va a morir por el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad, pero que la muerte no le va a poder retener porque al tercer día resucitó en gloria, y es gracias a su resurrección que yo, que puse un día mi fe en él, voy a resucitar. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y entonces el Señor agrega: y todo aquel que vive, el que esté con vida y tenga la tremenda oportunidad todavía de creer en él hasta el último aliento de su vida, hasta antes del último aliento de su vida, tiene una posibilidad bendita, maravillosa. ¿De qué? De creer en mí. Todo aquel que vive, porque ya muerto, ya no. Mientras todo ser humano está con vida, tiene esta bendita oportunidad, esta bendita posibilidad de aceptar a Jesús como Salvador. Y si cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque va a ser parte de la primera resurrección, de ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. Y hace una pregunta el Señor: ¿crees esto? ¿Crees esto? Hermanos, el Señor Jesús ya manifiesta en estas aseveraciones algo que ya venía enseñando. Nosotros vimos una aseveración anterior cuando el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. ¿Recuerda? Eso lo dijo en Juan capítulo 6. Y en ese capítulo no quisimos ahondar, pero ya el Señor va preparando los corazones, como a Marta, para que tengan una fe salvadora todo el pueblo, y habla de la resurrección. Mire, vamos a Juan capítulo 6. No voy a ver la aseveración yo soy el pan de vida porque ya lo vimos, pero sí, mire lo que dice el versículo, por ejemplo, 51. Ya, el Señor Jesús en esa aceleración, en medio de su predicación, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es decir, por fe hay que integrar a Jesús como se integra físicamente un alimento, pero aquí espiritualmente hay que integrarlo a tu vida. ¿Qué va a pasar? Vivirá para siempre. ¿Qué está hablando el Señor? Está hablando de resurrección. Y el pan que yo daré en un tiempo más es mi carne, porque voy a la cruz a morir por ti y por mí, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo voy a morir y dar la posibilidad a todo el mundo, pero no todo el mundo va a aprovechar esa oportunidad, porque no todo el mundo va a creer con fe salvadora en Cristo. ¿Se entiende? Dice ahí en el versículo 58, refiriendo a Jesús a sí mismo, este es el pan que descendió del cielo. ¿Quién es el que vino del cielo? Jesús. No como vuestros padres que comieron el maná, porque los judíos se ufanaban justamente del gran profeta Moisés y de este milagro portentoso del desierto donde Dios les alimentó con maná. No como vuestros padres comieron el maná. ¿Por qué? Porque murieron. ¿Ya? El que come de este pan, el que se apropia por fe de Jesús, vivirá eternamente. Nuevamente está hablando de una vida eterna. Por ende, nosotros físicamente vamos a morir. Todos vamos a morir. Nadie se va a escapar de la muerte física. Pero si todos
Podríamos escaparnos de la muerte espiritual, de la segunda muerte, tan solo si depositamos nuestra fe en Jesucristo, ¿ya? En este pasaje el Señor ya había hablado de cuál era la voluntad del Padre, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por si usted tenía duda del tema de resurrección, mire cómo está aquí. Él habla, lo resucite en el día postrero, en el versículo 39. Y el 40 vuelve a decir, esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad de Dios es que nadie perezca, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y a depositar su fe en Jesucristo. Tienen que comer ese pan. Es un apropiarse espiritualmente por medio de la fe del sacrificio del Señor en la cruz. ¿Ya? Y dice, ¿ya? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo. Yo quisiera que hoy día tuvieras al Cristo Salvador, no al Maestro, ni al Santo, al único sin pecado. Puedes ver a Cristo de muchas maneras. Velo como Salvador. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice la palabra. Hay que creer, rendirse a Él, tenga vida eterna y yo, dice Cristo, le resucitaré en el día postrero. Así que este tema de la resurrección, el Señor Jesús lo viene enseñando no en el capítulo 11, sino incluso como vimos desde mucho antes, como el capítulo 6. Hermanos, todos los creyentes resucitarán para no volver a morir jamás, jamás. Y esa es la esperanza. Por eso es que para un creyente es un consuelo maravilloso saber que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué? Para un creyente, dije, porque ese creyente sabe que un día tuvo un encuentro personal con Cristo y eso garantiza una nueva vida y una vida eterna. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña en este pasaje en Juan capítulo 11, ¿ya? Así que, hermanos, la verdad es que Marta va siendo enseñada por el Señor para que tenga una fe salvadora, ¿ya? Señor quiere una fe salvadora, una fe que va más allá de decir, creo en Cristo. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es una fe salvadora la de los demonios. Ya tampoco es una fe salvadora ya la fe de decir como muchos religiosos creen en Cristo y nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, nunca han apropiado la salvación de Cristo para sí. Pero hay que hacerlo, ¿ya? Esa es la enseñanza. Marta creía, lo hemos visto, que por el poder intercesor de Cristo, él podía obtener lo que se le pidiera, ¿ya? Pero Jesús le señala que él solo con su palabra puede hacer lo que quiera. Yo soy, ya que al ser el autor de la vida, puede también restaurar la vida mediante la resurrección, La gran promesa para todo creyente es el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, volverá a la vida. Es como si Jesús le dijera a Marta, el que es creyente, aunque su cuerpo se halle en la tumba, como tu hermano Lázaro, volverá a la vida en virtud del poder que yo tengo para resucitarle, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y todo aquel que vive, y vuelve a enfatizar el Señor, y cree en mí. Pero ese cree en mí, repito, es la fe total, donde tú te rindes al Señor y dejas de creer que puedes agradar a Dios, que puedes salvarte por ti mismo. No, la salvación no es
por obras, es por gracia, por medio de la fe. Y no es por obras para que nadie se gloríe, es para que toda la honra y la gloria sea entregada al Señor. Termina aquí en esta aseveración el Señor haciendo una pregunta a Marta, y esta es una pregunta trascendental a todo ser humano. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús vino a este mundo? Te amó de tal manera que se entregó en la cruz, entregó su vida, su sangre por ti para pagar el precio de tus pecados que tú no puedes pagar por ti mismo porque no eres santo. ¿Crees que Él, una vez que solucionó el problema de tu pecado, crees que Él murió por ti? ¿Crees que Él estuvo en un sepulcro y que al tercer día resucitó porque la muerte no le pudo retener? Porque Él sí es el único sin pecado. Eso es Cristo. Y resucitó. Y entonces en su resurrección, Él puede resucitar a todo aquel que deposita su fe en Cristo. ¿Crees esto? Eso dice acá el Señor. ¿Crees esto? Y por eso, como yo hablaba, el versículo 26 abre la invitación, que es la gran oportunidad, la gran posibilidad para todo el que todavía respira. Como decía, el que vive, del versículo 26, y cree, no morirá eternamente, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vuelve el Señor a preguntarte, ¿ya? Y esa pregunta es la pregunta más importante que te pueden hacer en la vida. Es una pregunta que le hizo Jesús, que la hace Dios, no yo. ¿Crees esto? ¿Crees en mí? ¿Crees en que yo soy tu Salvador? ¿Crees? ¿Crees que yo te voy a llevar a la vida eterna si pones tu fe en mí, que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees esto? Hermanos, Marta, ¿qué contestó? Sí, Señor. Sí, Señor. Ella contestó afirmativamente. Ella llegó, dado que Cristo le fue ayudando, llegó a tener esa fe salvadora. Yo he creído que tú eres el Cristo, y lo proclamó. Así que creyó en el corazón, pero lo proclamó con la boca, lo confesó con la boca. Tú tienes que creer, pero tienes que comunicarlo, tienes que decir al Señor y decir a todo el mundo: yo tal día acepté a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Esa fue la respuesta que dio Marta. Mire, un versículo que también nos puede aclarar un poco esta enseñanza es Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, el autor de este libro, que le está hablando a los hebreos, a los judíos en este libro, dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio. Es el evangelio que estamos compartiendo, el poder de Dios para salvación. Nadie puede ir a salvación si no escucha el mensaje de las buenas noticias. Yo soy la resurrección y la vida es una buena noticia. Él es el evangelio. El evangelio significa las buenas noticias. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, como a ellos. ¿Ya? Tanto a judíos como a gentiles se les ha anunciado la buena noticia. Pero hay algunos, hay algunos que no les aprovechó, escucharon el evangelio, pero no respondieron afirmativamente, no les aprovechó el oír la palabra de Dios. No les sirvió. ¿Por qué? Porque o la rechazaron, o incluso sin rechazarla mantuvieron una neutralidad, se mantuvieron en la indecisión, nunca pusieron su fe salvadora en el Señor y siguieron viviendo su vida creyendo en Cristo, pero sin entregarse a Cristo,
¿Se entiende la diferencia, hermano? A ellos escucharon, pero hay unos que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No fue acompañada de la fe salvadora. Por eso es que no les aprovechó en los que la oyeron, pero hay otros que sí les aprovechó. Hay muchos que sí les aprovechó. Marta dijo, sí, yo creo. Yo un día dije, sí, creo. Y deseo que el Señor haga lo mismo para ti. Bien, vamos a ir terminando. Ya, versículo 28, ya hasta el 44 de una manera muy rápida. Habiendo dicho esto, habiendo llevado a Marta a la salvación, a la madurez de su fe incipiente por la fe verdadera de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador mío, habiendo dicho esto, Jesús fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, ¿ya? El maestro está aquí y te llama. Marta, una vez que recibió al Señor, entonces va donde su hermana a decirle, también Él quiere estar y hablar contigo, quiere comunicarse contigo. Ella cuando lo oyó, María, se levantó de prisa y vino a Él, ¿ya? María se había quedado en la casa, recuerde que habían muchos judíos, habían venido, estaban en la casa junto a María, ¿ya? Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado, porque Marta salió corriendo a verlo y lo vio allá a una distancia de la casa de ellas, ¿ya? Entonces los judíos que estaban en la casa con María y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pensaron que ella le vino una angustia y que iba al sepulcro de Lázaro nuevamente a llorar en el sepulcro. Entonces ellos sí la siguieron. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, pero María no fue al sepulcro. María no fue al lugar de la muerte. María fue al lugar de la vida. Fue a Jesús. Fue aquel que es la resurrección y la vida, y se postró a sus pies. Lo primero que hace cuando ve al Señor es adorarle, se postra a sus pies. También humanamente en su dolor, confundida, le dice, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. También tiene la necesidad de aumentar y crecer en su fe. Jesús entonces, ya más que responderle a ella, Jesús la conoce y Jesús sabe que ella está muy cerca de llegar a la salvación y lo hará por medio de este milagro. Y la prueba de su salvación es que realmente antes de la Pascua, una vez que incluso Lázaro estaba resucitado en la cena que le dan al Señor, como dijimos, ella ya abrió un frasco de perfume de gran valor y ungió al Señor con ese perfume y secó los pies con su cabello. Esa es la prueba máxima de adoración que quedó plasmado en la Escritura. Así que María, sin duda, puso su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Pero en este momento Jesús la ve llorando, ¿ya? Y también ve llorando a toda esa comunidad de judíos que la acompañaba, todos también llorando. Al ver el Señor este dolor y al ver lo que provoca la muerte en el corazón de tantos hombres, ya se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció y se conmovió. Le afectó esta imagen de tanta tristeza, de tanto dolor, y por ende el conmovido les dijo, ¿dónde pusiste a Lázaro? ¿Dónde le pusiste? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús fue y vio. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Interesante. Miren, me recuerda
la creación en Génesis 1. Después que cada vez que Dios crea algo, y vio Dios que era bueno. Creó los animales, vio Dios que era bueno. Creó las lumbreras, el sol, la luna, y vio Dios que era bueno. Y como cúspide de la creación, creó al hombre, le dio vida al hombre, y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios siempre ha visto lo bueno en su creación, en dar vida, pero Satanás entró como un homicida desde el principio y hizo pecar, introdujo el pecado en la primera pareja humana y por ende introdujo la muerte. Y aquí Dios, Jesús, está frente al sepulcro, una imagen de la muerte. Y Dios está conmovido y por ende, dice el versículo más corto, 35, Jesús lloró. A Jesús se le cayeron lágrimas de dolor al ver que Él todo lo que creó, que fue bueno en gran manera para vida, había sido por Satanás, sino por el pecado, totalmente cambiado, y ahora la muerte era gobernante sobre la vida y el hombre entonces está sujeto a la muerte. Y aquí por una enfermedad Lázaro es llevado a la muerte y Jesús ve el sepulcro, la imagen de la muerte. Los judíos no entendieron. Mirad cómo amaba. No, sí le amaba a Lázaro, pero no está llorando por el amor que le tiene a Lázaro. Está llorando porque aquí está viendo el triunfo temporal de Satanás sobre su creación. Pero es temporal porque yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, esto no fue el plan que Dios quería, pero Dios creó al hombre con libre albedrío hasta el día de hoy, así que todo hombre tiene la facultad de decidir. Nuestros primeros padres decidieron mal. Quiera el Señor que hoy día tú decidas bien y le aceptes como Señor y Salvador, ¿ya? Jesús cuando llora ahí frente al sepulcro, el Señor, yo veo que el Señor se va a orar a solas, porque esa es su costumbre. Y el Señor conmovido, con angustia, yo creo que se alejó del sepulcro, no sé dónde, a un lugar a solas para orar al Padre. Y tuvo un momento profundo de intimidad con el Padre. Lo digo porque dice el 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez, subraye otra vez, vino al sepulcro. ¿Dónde lloró por primera vez el Señor? Frente al sepulcro. Pero Él vino de nuevo al sepulcro. Entonces, si regresó al sepulcro, es que Él se alejó del sepulcro un momento. Y sé que ese momento el Señor se alejó para orar al Padre. Era una cueva el sepulcro y tenía una piedra puesta encima. Entonces el Señor, después de orar con el Padre, en plena seguridad y conciencia que era la voluntad del Padre, ¿ya?, expresada como respuesta a su oración de que Lázaro iba a resucitar, el Señor regresa ahora al sepulcro, no con lágrimas, sino que regresa con toda autoridad, con todo poder, porque de esa relación con el Padre hay una comunión y hay una sintonía en que están plenamente de acuerdo en que Lázaro resucitará. ¿Entiende? Y por eso que lo primero que dice el Señor cuando regresa al sepulcro, quitad la piedra. Oh, quitad la piedra. Fíjense que Marta, que ya había depositado su fe en el Señor, siempre es una fe que tiene que ir creciendo. Y es tu fe y mi fe, hermano. Así que no la señalo a Marta en este momento, porque yo también caigo a veces con situaciones que me hacen temblar la fe. ¿Quién no? Y aquí Marta, entonces, la hermana del que había muerto, le dice al Señor, Señor, ya está maloliente y tú quieres que quiten la piedra. Porque es un muerto de 4 días.
Jesús le vuelve en amor a fortalecer en fe. Marta, no te he dicho que si crees, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, la vida cristiana se inicia por la fe salvadora, pero continúa mi vida por fe, no por vista. Marta aquí miró el sepulcro, miró las circunstancias y por supuesto que se intimidó y dijo: Señor, no lo hagas porque está hediondo ya. El Señor le dice: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hermano, este versículo llévatelo como un estandarte el resto de tu vida. Tu vida no es por vista, tu vida es por fe. Y quiero que sepas que siempre puedes echar mano a este versículo, aún en medio de tus angustias, de tus necesidades, de tus problemas. Hermanos, mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y si crees verás la gloria de Dios, porque si Cristo lo dice, Dios no miente. Verás la gloria de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, hace una oración pública ahora, ya una vez quitada la piedra. Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo le escuchó Jesús? ¿Cuándo le escuchó Dios a Jesús, el Padre a Jesús? Cuando él, con lágrimas en los ojos, se alejó del sepulcro a orar. Hermano, cuán importante es mantener una vida de oración. Jesús la necesitaba y Jesús la buscó, como en este caso. Y entonces él ora públicamente: gracias te doy, Padre, porque me escuchaste, porque sentí tu aprobación, me mostraste tu voluntad. ¿Dónde lo hace Dios? ¿En el movimiento de la vida o en tu aposento alto, en tu lugar secreto, en tu tiempo de oración? Yo sabía que siempre me oyes porque siempre están en comunión, pero lo dije públicamente por causa de la multitud. ¿Ya? Él lo dijo para expresar a la multitud que Él y el Padre uno son, ¿ya? Y Él sigue manifestando esa autoridad, ¿ya? A la multitud. Hoy día el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Me muestra a Dios, me muestra al Padre, ¿ya? Y todo aquel que ve a Jesús tiene la posibilidad de responder a Él. Dice: lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que a través de este mensaje, a través de este milagro del Señor, la multitud crea, para que crean que tú me enviaste, que yo vine a este mundo a dar vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hermano, esta voz no hay nadie que pueda oponerse. Esa es la misma voz de Génesis, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Ya? Y cuando Dios dijo: sean las lumbreras mayor, y sea la lumbrera mayor, y se formó el sol, y se formó y se creó la luna. No hay nada. La creación siempre responde a la voz autoritaria de Dios. Dios creó al hombre y al hombre le dio libre albedrío. Por lo tanto, Dios arriesgó su palabra con el hombre, nada más que con el hombre, porque al darle libre albedrío, el hombre puede decir sí a Dios y puede decir no a Dios. Pero nada en la creación a la palabra de Dios le puede decir no. ¿Se entiende? Así que aquí yo veo nuevamente al Dios
todopoderoso, el mismo Dios que habló y las cosas fueron siendo creadas, aquí dice, Lázaro, ven fuera. ¿Tenía una posibilidad Lázaro de quedarse en el sepulcro? No, no tenía posibilidad, porque es la palabra poderosa del Señor. Y el que había muerto salió, no había otra. Salió con las manos atadas, con los pies con vendas, el rostro envuelto en el sudario, es decir, salió con todo ese vestuario que era propio de la preparación del cadáver para su sepultura. Salió, pero salió. Y Jesús les dijo a toda la multitud, yo me imagino, hermano, era como para desmayarse esto. En la gloria de Dios se tira al suelo. Yo creo que yo me hubiese ido al suelo. Y Jesús le dijo, desátenle de los dolores de la muerte, porque ha resucitado. Desátenle. Ahora ya vive. Las cadenas que lo ataban, que era esa muerte, para que sepan que yo soy la resurrección y la vida. Desatadle y dejadle ir. El pasaje, siga leyéndolo. Yo voy a llegar hasta aquí, pero le puedo decir que hubo dos tipos de respuesta frente a la palabra y frente a este milagro nunca antes hecho. Dios hizo muchos milagros que nunca antes se hicieron. En Juan capítulo 8 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9 sanó a un ciego de nacimiento. Eso nunca se había hecho. Sanó a un ciego de nacimiento. Es decir, demostró que él era la luz del mundo. Porque sanó a un ciego de nacimiento. Le dio luz a un ciego de nacimiento. Acá Jesús en el capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lo demostró resucitando a un muerto de 4 días. Resucitó a Lázaro. ¿Cómo respondió la gente? ¿Cómo responde el hombre al Señor hoy día? O cae a sus pies creyendo, como dice el versículo 45, y le adora. O realmente queda indiferente y más que nada incluso va a los fariseos a comentarle estos hechos, pero parece que el hecho no me afectó en nada. Así que no es un rechazo, pero es una posición de ceguera y de neutralidad, podríamos decir. Hay muchos que no responden a esta palabra. Y hay otros como los fariseos, incluso como el sumo sacerdote, aquí se describe, siga usted estudiando, ¿ya? Que lo rechazan y que están entonces dispuestos a matarle. Hay muchos. ¿Cuál es tu respuesta al Señor? Quiere el Señor que respondas aceptando a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Amén.